Del versículo 17 al final. La última vez que estudiamos esto, la semana pasada, vimos que Elifaz le dice a Job que Dios no confía ni siquiera en sus ángeles, obviamente refiriéndose a la caída de los ángeles, porque los ángeles, aunque son seres celestiales, hasta ellos han pecado. Y Elifaz le dice, ¿qué? Pues, ni él confía en sus ángeles porque ellos han caído y tú dices que tú eres justificado. A ver, ¿cómo es que tú te justificas si hasta sus ángeles cayeron? ¿Cómo es que tú te declaras inocente, Job? Eres falso. ¿Okay? Entonces esto lo vimos la semana pasada. Lo que Elifaz quiere lograr con este discurso realmente es que Job vea su propia vida reflejada en el discurso que va a dar en los siguientes versículos que vamos a ver hoy. Elifaz, entra en un discurso, un monólogo largo, hablando acerca de cosas que le suceden al inicuo. Si ustedes recuerdan, Job se había quejado anteriormente y él había dicho, oye, pues es que el inicuo prospera y al inicuo le va bien y al inicuo todo no le duele nada. Pues en respuesta a eso, Elifaz habla esta sección y dice, no, el inicuo le va mal y el inicuo perecerá y el inicuo también sufre y tiene catástrofes a diario. Y Job decía, no es cierto, pues yo veo que ellos prosperan. Okay. Bueno, esa es la idea que está tratando de hablar aquí Elifaz, porque ciertamente es un disco rayado, Elifaz. El asunto de Elifaz y sus otros dos amigos, Bildad y Zofar, siempre ha sido el siguiente. Job, tú estás sufriendo por causa de tus propios pecados. Estas son las consecuencias de tu pecado y por eso estás sufriendo. Y Job siempre aclaró, siempre dijo, yo soy inocente, yo soy justificado, yo no hice nada para que esto viniera a mí. Él siempre marcó, o me refiero a Elifaz, que los sufrimientos y las adversidades en la vida de Job eran culpa suya. Y si nosotros regresamos al primer discurso de Elifaz, nosotros notamos que esto ya se dijo. Y otra vez, vuelves, un disco rayado. Vamos a verlo, Job capítulo 4. Job capítulo 4 y versículo 8, podemos ver que él habló del tema anteriormente. Y básicamente es todo su discurso, todo lo que tiene que decir, resumido en un versículo. 4:8. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Eso es, en resumen, todos los discursos de Elifaz, de Bildad y de Zofar en un solo versículo. Ellos realmente así lo creían. Tú te portas mal, es lo que vas a cegar, así te va a ir. Pero y mucha gente hasta el día de hoy así lo cree. Pero es que para que el que es creyente es diferente, como en el caso de Job. Es muy diferente porque el que es creyente es justificado. Es justificado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la redención en su sangre, por lo que Él hizo y llevó a cabo y cumplió a la perfección sobre la cruz del Calvario y en resurrección con poder. Y todo aquel que está bajo esa cruz, todo aquel que está en Cristo, es inocente, es justificado. Y esta es la idea de que nos va mal en la vida por cuestión de nuestros pecados y lo que yo hago, es falso. Mi pecado ha sido perdonado. Ahora, ¿hay consecuencias de mi pecado? Claro que hay consecuencias de mi pecado para el creyente, pero este no es el caso de Job. En esta vida habrá algunos problemas, pero no es el caso de Job. Es irrelevante. Entonces vamos a empezar con una oración para comenzar con el versículo 17. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha dado, especialmente la redención por medio de su Hijo Jesucristo, Señor.
la cual entendemos, comprendemos que ciertamente no merecemos. Gracias, Señor, por habernos llamado justos, por habernos llamado inocentes, sin mancha, cuando sabemos que eso no lo merecemos, pero la única razón por la cual lo tenemos es por su trabajo vicario en nosotros. Es por su justicia, por su inocencia, por su perfección, y no por la nuestra, que nosotros somos llamados justos. Gracias, Señor, porque sí habrá un juicio para los inicuos, y aunque parezca que en esta vida el inicuo prospera, ciertamente entendemos como pueblo escogido de Dios cuál es el fin real, el juicio de aquellos inicuos. Gracias, Señor, por su justicia perfecta. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, 15:17. Escúchame, yo te mostraré y te contaré lo que he visto. Ok, también hablamos de esto la semana pasada y antepasada, creo, de cuestiones de lo empírico, conocimiento y sabiduría empírica. Es decir, ya estoy viejo, ya estoy más grande, ya estoy canoso y por lo tanto soy sabio, y yo te doy testimonio de lo que yo he visto, de lo que yo he oído, porque yo lo viví en carne propia. Entonces, aquí dice, escúchame, yo te mostraré, y más adelante dice lo que he visto en el versículo 17. Entonces Elifaz le dice a Job que ponga atención, ya que él derramará sobre él joyas de información empírica. Él dice lo que he visto, es decir, que Elifaz ha sido testigo ocular de ciertos hechos en la vida de las personas, y según él, esta información es invaluable, y le dice, pon atención, te voy a dar joyas. Sin embargo, como ya lo mencionamos, Elifaz parece, ya lo mencioné, como disco rayado, no le está diciendo nada que él ya no conoce. De hecho, Job ya lo había dicho en el capítulo 12 y en el capítulo 13. Él menciona, lo que ustedes me están diciendo no es nuevo para mí, lo que ustedes me están diciendo yo ya lo conozco. Por lo general, entonces lo que está haciendo aquí Elifaz está diciendo, escúchame, te voy a dar mi testimonio de las cosas, mi testimonio de lo que yo he visto. Por lo general, los testimonios de aquellos testigos oculares, sí, en efecto son invaluables, por lo general, especialmente cuando el testimonio viene por parte de hombres y mujeres con un carácter intachable, como es el caso de Lucas o incluso del apóstol Juan. Lucas indagó para poder comprender, indagó por testimonio de varones y mujeres que habían estado ahí en los tiempos de Cristo Jesús y fueron testigos oculares de la vida de Cristo. Lucas recaudó toda esa información para poder escribir su evangelio. Si ustedes recuerdan, Lucas no estaba presente en la vida de Cristo. Entonces, él hizo su evangelio de acuerdo al testimonio de testigos oculares. ¿Okay? Veámoslo. Lucas capítulo 1. Recuerden, Lucas era un cristiano de segunda o tercera generación. Él no estaba ahí cuando Cristo caminó el mundo. Entonces, su epístola, el evangelio de Lucas es un compendio de testimonios de gente que estuvo ahí y que lo vio. Observemos. Lucas 1, versículos 1 al 3. Vamos a ver 1 al 3. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, en otras palabras, muchas personas han tratado de poner un libro para exponer la vida de Cristo, a eso se refiere, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Entonces Lucas está diciendo que él no lo vio con sus ojos, a él le enseñaron las cosas de nuestro Señor Jesucristo, él no fue testigo ocular. Y dice, y fueron ministros de la palabra. Dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. Entonces Lucas dice, yo no lo vi, a mí me lo contaron, pero me pareció importante ir e investigar
y preguntarle a estos testigos oculares de realmente cómo sucedió. Es lo que está diciendo. Y dice, todas las cosas que desde su origen escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de todas las cosas las cuales has sido instruido. Entonces, sí tomamos el testimonio de testigos oculares como importantes. Es cierto, cuando su teología es correcta. En el caso de Elifaz, él dice, yo voy a dar mi testimonio de las cosas, lo que yo he visto. Con mis ojos te lo voy a contar. Pero su teología, su doctrina es errada. Por lo tanto, lo que han visto sus ojos no vale ni un centavo. Otro testigo ocular de las cosas que nosotros como iglesia reconocemos y aceptamos, porque su teología es correcta, es a Juan. Vamos a verlo. Juan, primero de Juan. Primero de Juan. Capítulo 1 y versículo 1. Dice la palabra de Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces Juan está diciendo, yo les voy a dar testimonio de lo que oí, de lo que vi y de lo que palpé, lo que toqué, porque él fue testigo ocular de primera generación de las cosas de la vida de nuestro Señor Jesucristo y lo que él instruyó. Entonces él está dando testimonio de lo que vio, de lo que oyó, de lo que tocó, pero su teología era correcta. La de Elifaz definitivamente no. Pero él está diciendo, escúchame, voy a derramar sobre ti gran conocimiento, joyas falsas de mi experiencia personal y mi filosofía de hombre. Muchas personas quieren ser testigos y dar testimonio, pero si el testimonio que están dando está en contra de la palabra de Dios, en contra de la teología, entonces es totalmente una falsedad y ese es un falso maestro. Y aunque digan, escúchame, yo te mostraré. Así como Elifaz le dijo a Job, no lo tomen en cuenta. Analicen lo espiritual con lo espiritual. No lo tomen solo porque han dicho, yo lo vi, yo lo viví. No importa lo que hayas vivido, qué es lo que dice la Biblia al respecto. Versículo 18 de nuestra lectura, de 15-18. Lo que los sabios nos contaron de sus padres y no lo encubrieron. Entonces él está diciendo, no solamente te voy a decir mi testimonio, lo que han visto mis ojos, sino también te voy a dar información invaluable de lo que nuestros padres y los padres de nuestros padres y los padres de nuestros padres de nuestros padres han dicho y nos han enseñado. Ellos no lo ocultaron, ellos nos lo fueron dando por tradición oral. Entonces, de padre a hijo, de hijo a nieto, así, ¿no? O de abuelo a hijo, de hijo a nieto. Entonces, se van pasando la información. Tú estás diciendo, yo te voy a decir, no nada más mi testimonio personal, sino también la de nuestros abuelos, que ellos también creían de la misma manera. Esto, cuando se pasa una cosa de generación en generación, en generación, en generación, se llama tradición. Así se llama, tradición. Las palabras y las tradiciones traídas por los padres, generación tras generación, no hace que sea verdad. Otra vez, a mí no me importa lo que te dijo tu mamá y tu papá y tu abuelo y tu tatarabuelo. La verdad es que lo que ellos te hayan dicho posiblemente no significa que sea verdad. ¿Cuántas veces hemos escuchado que las personas dicen, cuando vamos, evangelizamos y hablamos con alguien, especialmente los católicos, ¿no? Hablamos con un católico acerca de Cristo y le damos el evangelio, y muchas veces de ellos dicen,
No, a mí no me convences. Yo me voy a quedar con lo que mis papás me enseñaron, lo que me inculcaron mis padres y mis abuelos. Pues lo lamento mucho, tus abuelos y tus padres se han equivocado y si tú sigues en su camino, tú vas a terminar en el infierno al igual como ellos están ahorita haciendo chicharrón. Tú vas a terminar en ese mismo lugar de tormento, en ese infierno. Solo porque te lo dijo tu abuelita muy querida, no significa que ella tenía la razón. Y muchos se están quemando en el infierno porque creyeron en lo que su abuelita querida les dijo. El hecho de que es una tradición generacional no significa que sea la verdad. Dice, y no lo escondieron, no lo encubrieron. Significa que los padres han enseñado esto a sus hijos y ha sido este testimonio oral. Y fíjense, la Biblia nos habla acerca de eso, que en efecto debemos de enseñarles a las generaciones. Esto es bíblico. El problema es de que los abuelos y las abuelas muchas veces traen, en la mayoría de los casos, traen información falsa, filosofía de hombres, creencias de antaño que no son bíblicas, y eso lo están enseñando. Ese es el problema. La Biblia sí nos dice que enseñemos a las siguientes generaciones, pero a lo que se refiere es palabra de Dios, doctrina, verdades teológicas profundas. Eso es lo que debemos de estarles enseñando a nuestras generaciones, no tradiciones y filosofías de hombres inútiles. Esto lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora, en el pueblo hebreo, una de las, y lo hemos visto muchas veces aquí en la iglesia, uno de los grandes capítulos de la Biblia para Israel es Deuteronomio 6. Vamos a Deuteronomio 6 para ver que en el Antiguo Testamento se le dijo a Israel que ellos instruyeran a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Vamos a verlo, Deuteronomio 6. El problema es que no lo hicieron. Vamos a ver qué es lo absurdo de esto. Ahorita vamos a verlo, Deuteronomio 6, a partir del versículo 4 en adelante. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Fíjense el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, 7, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarse cuando te levantes, y las atarás. Entonces Dios les dijo a Israel, tienes que instruir a tus hijos en mi palabra, en la verdad, guardando mi palabra. Y fíjense lo que Dios les trata, digo, a mí se me hace, lo he expuesto aquí en la iglesia en varias ocasiones, el judío está totalmente ciego, el judío. Porque ellos sí instruyeron a sus hijos oralmente. Y todo lo que ellos les instruyeron fue totalmente un fraude. Ridículo. ¿Quieren ver el ridículo que han hecho los judíos? Es más, hermano, hermano Víctor, que estás allá atrás, ¿me podrías poner unas imágenes, por favor, de lo que es un tefilín, tanto el de la cabeza como el del brazo? Bueno, el tefilín también viene con las ataduras, el del brazo. Ok. Entonces, fíjense lo que dice. Entonces, Deuteronomio 6, Dios le instruye a los judíos que ellos enseñen a las generaciones la palabra de Dios, que es lo que dice, y debes de hacerlo constantemente, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. O sea, todo el tiempo tienes que estar hablando a tus hijos acerca de las cosas de Dios. Pero fíjense lo que dice el 8, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Ay, estos amigos judíos tan ridículos. Se mandaron a hacer unas cajitas. Dios quería, esto implica que la palabra de Dios esté en su mano, es decir, en la lectura, en la palabra de Dios aquí, que fuera palpable, que lo estuvieran utilizando,
Y dice, y que esté como frontales entre tus ojos, es decir, en tu cerebro, que esté el mandamiento, que esté la palabra de Dios entre tus ojos, adentro del cráneo, en la crisma, en tu materia gris. ¿Sí? Eso es lo que Dios les estaba tratando de decir. Memoricen y aprendan la palabra de Dios. Y enséñale esto a tus hijos. ¿Y saben qué hicieron? Hicieron estas cajitas ridículas. Y se lo ponen esta cajita en la pura chompeta. ¿Sí? Ellos tienen esta cajita en la cabeza. Y adentro de la cajita contiene los 10 mandamientos escritos en un papelito. Adentro. Y se ponen los amarres son de cuero y se los dejan caer como frontales delante de los ojos. Y eso es lo que le están enseñando a los niños. No les están enseñando la palabra de Dios. Les están enseñando a ponerse cajitas enfrente de su cabeza, en la frente, para que ellos de esa manera estén cumpliendo con Deuteronomio 6. En vez de enseñarles la palabra de Dios, la teología verdadera, les están enseñando cosas ridículas. Ponte estas cajitas en la maceta. Y más adelante, ahí también en Deuteronomio 6 dice, dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ellos usan unas cajitas, también los judíos chiquitos, puras cajitas con estos cuates. Estas cajitas se llaman mesuzas. Y la mesusa, esta cajita, lo puedes comprar en internet. Todos los judíos tienen muchos de estos, los tienen en sus casas. Y estas cajitas que se llaman mesuzas también contienen ahí los mandamientos y partes de Números capítulo 13 y no sé qué. Y las pegan en los dinteles de la casa, en las puertas de la casa. Y cuando entran y salen de la casa, besan la cajita. Porque según esto Deuteronomio les dice que tengan la palabra de Dios en sus casas, en las puertas de sus casas. Lo tomaron como literal. Cuando realmente Dios les estaba diciendo que la palabra de Dios radique dentro de tu hogar. Eso es lo que estaba diciendo Dios. Enséñale a tus hijos a memorizar y a tener la palabra de Dios dentro de su masa encefálica. Memorícenla, apréndanla, crezcanla. Y que la palabra de Dios está dentro de los postes de su casa, que la palabra de Dios viva dentro de sus hogares. Y esto es lo tomar. Otra cajita, hay que ponerle ahí, otra cajita. Y luego más adelante dice que lo pongan en su corazón. Dice que pongan eso en su corazón, la palabra de Dios, que lo pongan en su corazón. Entonces, es decir, que la palabra de Dios esté en tu mente, en tu corazón, en ti. Pero ellos dijeron, pues ¿cómo le hago para meter la palabra de Dios en mi corazón? Pues otra cajita. Y se mandaron a hacer otra cajita que amarran aquí, al bíceps, en el brazo izquierdo, a la altura del corazón. Y esta cajita también tiene palabra de Dios escrita en ella. Y se lo amarran al brazo con cueros. Y cada vuelta representa quién sabe qué de las tribus. Ridículo. Dios no les dijo a Israel que hicieran eso. Él les dijo, enséñenle a sus hijos verdadera teología, no les enseñen tradiciones y rituales. Pero ellos no pudieron. Aquí tenemos una imagen de un hebreo que tiene su yarmulke trae su yarmulke en la cabeza, que es el gorrito. Ese viene del libro de Números, también lo toman de una forma literal cuando no es lo que la Biblia dice. Y luego tiene la cajita enfrente del cerebro, porque no entiende que la palabra de Dios es memorizada y debe tenerlo en tu cabeza y no de forma literal. Y ahí está el que está enfrente, a la altura de su corazón, y ahí viene amarrada a sus manos. Y todo eso lo tomaron de Deuteronomio 6, porque los padres y los padres de los padres y los padres de los padres de los padres enseñaron ritualismo y tradición que no es la intención de Dios para con nuestros hijos. Este es el mesusa, la cajita que se encuentran en los dinteles. Todo judío hace esto. No hay hebreo que no haga eso. Se lo han enseñado de esta forma a sus hijos, a sus nietos, y es totalmente ridículo. Y nunca fue la intención de Dios que ellos hicieran eso. Malinterpretaron completamente y llevaron a cabo tradiciones y rituales.
De hecho, ponme una imagen también de los pellos, nada más, hermano. De los pellos, porque ese también es ridículo. Esa es la cosa más... Ok. No sé si ustedes han visto que los hebreos ortodoxos se dejan las patillas crecer y se les hacen rastas como los rastafaris, unas cosas bien grandes acá. Se dejan las patillas crecer. Ok. ¿Saben por qué hacen eso? Porque en el Antiguo Testamento la Biblia les dijo a los hebreos que ellos no podían cortar las esquinas de las parcelas, para que los pobres podían ir y comer de las esquinas. Entonces los hebreos lo toman de forma literal y padre, tras hijo, lo siguen haciendo porque según ellos no están cortando las esquinas de la cosecha. ¿Sí? O sea, están totalmente... Lo que han enseñado a los hijos y a los hijos de los hijos es tradición, es ritual, no es palabra de Dios. Y Elifaz está haciendo lo mismo con Job. Déjame te enseño la sabiduría de nuestros padres. No cortes las esquinas de la cosecha. Bueno, vamos a continuar. A la iglesia, Dios también nos ha dicho que nosotros le enseñemos a nuestros hijos. Ahí están las rastas esas, los peyots. ¿Sí ven esas greñas? Ok. No se cortó las esquinas de la cosecha, ahí lo dejó. ¿Sí? Para que otro pueda tomarla. Entonces un día me voy a encontrar y voy a llegar con unas tijeras. Soy pobre, quería la cosecha. Ok, vamos a continuar. Bueno, Dios a la iglesia también nos ha dicho que nosotros instruyamos a nuestros hijos, pero no tradiciones, sino verdadera palabra de Dios. Vamos a verlo, Efesios capítulo 6. Y la realidad es que hay muchos versículos que hablan acerca de este tema en el Nuevo Testamento, pero nada más escogí uno. Efesios capítulo 6 y versículo 4. 6:4, Efesios 6:4 dice la palabra de Dios. Y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Debemos de estarles enseñando a nuestros hijos y a nuestros hijos de nuestros hijos la palabra de Dios. No enseñes rituales, no enseñes filosofías de hombres, no enseñes este tipo de cosas que acabamos de ver en las imágenes. Enseña lo que es verdadero. Entonces Elifaz pues la regó. ¿Qué más puedo decir? Ok, vamos a continuar entonces con nuestra lectura. Versículo 19, hermanos. Versículo 19. A quienes únicamente fue dada la tierra y no pasó extraño por en medio de ellos. Aquí hay muchos problemas con algunos intérpretes, porque dice que la tierra fue dada a nuestros padres y automáticamente piensan, la tierra de Canaán. Pero no es la tierra de Canaán. Recuerden que Job es pre-Abraham y la promesa de las tierras se dieron a partir de Abraham. Entonces la promesa de las tierras de Canaán se le dieron a Abraham, se le dieron a Jacob, se le dieron a Isaac, pero ciertamente no se le dieron a la ascendencia o las generaciones previas de Job. No eran las tierras de Canaán como tal. Entonces, ¿a qué tierras se refiere? Me gusta mucho esta postura, me gustaría poder investigarlo un poco más, pero hay una postura que se refiere desde el tiempo de Noé para el tiempo de Job. ¿Por qué? Porque en efecto Noé y su familia fueron los herederos de la tierra, porque toda la tierra fue de ellos. No había otros habitantes. Ellos heredaron todo el planeta tras el diluvio. Por lo tanto, muchos comentaristas y eruditos consideran que a la referencia de la tierra, o la tierra de nuestros padres, es la tierra a partir de Noé.
y los que heredaron esa tierra después del diluvio. Entonces, ciertamente lo podemos decir con certeza que no es la tierra de Canaán, porque esto aún no había sido prometido. Una cosa que lo estaba viendo ahorita, en el caso de la tierra heredada, o la herencia de los padres de la tierra a la cual se refiere, parece que Elifaz está orgulloso de sus padres, quienes fueron los que heredaron esta tierra. Lo que se me hace chistoso es lo que considera Job acerca de estos herederos de la tierra. Vamos a verlo. Entonces, Elifaz está orgulloso. Nuestros padres, a quienes solo a ellos se les dio la tierra. Orgulloso de los padres. Observen Job. Job capítulo 9. Versículo 24. La tierra es entregada en manos de los impíos. Y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Entonces Job está diciendo que la heredad de la tierra es de los impíos. Entonces Job está diciendo, tus padres son inicuos, impíos que heredaron la tierra. Y acá Elifaz está diciendo, no, yo estoy orgulloso de que mis padres hayan heredado la tierra. Y Job los considera inicuos. Ok, vamos a avanzar. Versículo 20, Job capítulo 15, versículo 20. Todos sus días el impío es atormentado de dolor. Okay. Y el número de sus años está escondido para el viento. Pero vamos a hacer un resumen rápido de los siguientes, hermanos, por cuestión de tiempo, y lo van a ver fácilmente, no es algo muy difícil de comprender. Ok, pero del versículo 20 hasta el final del capítulo, es decir, hasta el versículo 35, Elifaz habla de los sufrimientos del inicuo. Si ustedes recuerdan, como ya lo había mencionado, Job dijo anteriormente que el que prospera es el inicuo y nunca le va mal al inicuo, y el impío siempre le va bien, ¿ah? Y se está quejando con Dios. Job ya lo había dicho anteriormente. Entonces ahora Elifaz dice, no, tú dices eso pero te has equivocado. El inicuo, este sufre. El inicuo, este no prospera. El inicuo, él pierde todo lo que él ha tenido. Entonces de los versículos 20 al 35 es en respuesta de Elifaz a lo que Job había dicho, que el inicuo prospera y nunca es atormentado, parece ser. Entonces, esto es lo que está hablando del versículo 20 al 35. Aunque bien es cierto que el inicuo sufre a causa de sus malas decisiones y cosas así, esto no es el juicio de Dios para con ellos. Tenemos que entender que el inicuo sí sufre a causa de sus malas decisiones, es cierto. Pero eso no es el juicio de Dios para con ellos. El juicio de Dios para con ellos es el lago de fuego. El juicio que vendrá en el juicio del gran trono blanco. La eternidad en el lago de fuego. Ese es el juicio de Dios para el inicuo. Pero en esta vida, en realidad Dios no tiene nada que hacer con ellos. ¿Para qué? Son hijos del diablo y tendrán su día en el lago de fuego un día. Entonces, las circunstancias negativas de la vida de un inicuo aquí en esta vida es totalmente a causa de sus malas decisiones. Sin embargo, el cristiano, el verdadero creyente, no tendrá juicio futuro porque es justificado, así como ha estado viniendo diciendo Job desde un inicio. Soy justificado, soy inocente, refiriéndose a que él no tendrá un juicio venidero, diciendo, pero en esta vida pues obviamente pues estoy sufriendo. Y como cristianos sí sufrimos en esta vida por cuestiones de prueba de Dios y por cuestión de santificación progresiva. Dios nos prueba y Dios nos cambia por medio de esas pruebas. Pero mi juicio no será al final. No tendré ese juicio en el lago del fuego. Okay, bien. Vamos a dar entonces este resumen de los siguientes versículos a partir del 20.
Versículo 20 ya lo leí. Básicamente dice que Job tenía, tenemos que comprender que Elifaz está hablando de una manera genérica. Según esto no le está tirando a Job de forma directa, pero la realidad es que sí. Podemos ver las circunstancias genéricas de las cuales habla Job y ver que realmente se está tratando, Elifaz, y ver realmente que se está mencionando a Job como tal. Ok, otra vez, versículo 20. Todos sus días el impío es atormentado de dolor y el número de sus años está escondido para el violento. Pues hemos visto una y otra vez que Job ha estado en dolor y que él ha buscado su muerte. Él quiere morir y no sabe y no puede morir. Dice, Señor, ¿hasta cuándo me vas a matar? Ya llévame. Entonces claramente el versículo 20 está hablando del dolor físico que estaba sintiendo él y de la muerte que él quería y no llegaba. Versículo 21 y 22 dice, estruendos espantosos hay en sus oídos, en la prosperidad del asolador vendrá sobre él. Job sufría de temor, creyendo que el asolador o el destructor iba a venir y que él nunca iba a ver las cosas buenas nuevamente. Él lo dijo en varias ocasiones, nunca mis ojos volverán a ver el bien. Eso lo dijo ya con anterioridad. Entonces él decía, yo voy a morir y se va a acabar todo, y estaba espantado. ¿Okay? Como reflejan estos versículos que menciona Elifaz. Versículo 23 dice, vaga alrededor tras el pan. En otras palabras, anda correteando el chivo. ¿Sí? Anda correteando la chuleta, como decimos aquí. ¿Sí? Dice, vaga alrededor tras el pan, diciendo, ¿en dónde está? ¿Dónde está la chuleta? Sabe que le está preparada día de tinieblas. ¿Y qué era lo que había pasado con Job? Había perdido su fuente de ingreso, había perdido sus tierras, había perdido sus camellos, había perdido la forma de comer, había perdido su habilidad de poder hacer trueque con las otras naciones y la gente alrededor. Perdió todo, entonces no tenía la habilidad de comer y ahora él se preocupaba por los alimentos y tenía que corretear la chuleta. Y no la encontraba. Decía, ¿y dónde está? Entonces claramente esto también aplica a Job. Versículos 24 al 26. Tribulación y angustia le turbarán, y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla, por cuanto él extendió su mano contra Dios, y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Corrió contra él con cuello erguido, con la espesa barrera de sus escudos. Si ustedes recuerdan, en capítulos anteriores, Job había estado pidiendo audiencia con Dios. Y él dijo, yo quiero platicar con Dios y decirle de todos mis problemas, decirle qué está pasando y quejarme con él. Entonces Elifaz está reprendiendo a Job aquí diciendo, es que tú te le paras con soberbia delante de Dios. ¿Cómo que tú le tienes exigencias a él? ¿Tú quién eres para exigirle? Te has parado con soberbia delante de Dios. Entonces de eso está hablando. Ok, versículos 27 al 29. Bueno, el 27 se me hizo algo interesante, vamos a hablar de ese rápidamente. Nada más lo voy a mencionar. Porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegues sobre sus ijares. Ijares son las lonjas laterales, la lonjita, ¿sí? El flotis. ¿El qué? El flotis. El flotis. Ok, entonces los ijares viene siendo la gordura alrededor de las costillas, y dice, y la gordura de su rostro. Es decir, que él en su soberbia estaba bien alimentado y autosuficiente, y podía él comer y comer y comer y no depender de nadie, y engordarse y engrosarse y que le salieran acá las lonjas. Y él dice, yo no necesito de nadie. Y pararse en soberbia por su autosuficiencia. Entonces eso es lo que significa el versículo 27. ¿Okay? Y le está diciendo básicamente a Job, tú alguna vez tuviste dinero, tú alguna vez tuviste riquezas, tú alguna vez tuviste buena alimentación, y a causa de tu autosuficiencia eras soberbio en contra de Dios y te paraste delante de Él con esa soberbia a exigirle. Ok, versículo 28 y 29.
que es parte de esa misma sección. Dice, y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas que estaban en ruinas. Entonces está diciendo, alguna vez Job, tú tenías para entrarle la comida y estabas gordito, y aparte tú tenías casa, tú tenías habitación, pero ahora esa casa donde tú habitabas, ahora esa casa está en ruinas. Entonces le está tirando, le está diciendo que él ha perdido todo. Versículo 29, no prosperará ni durarán sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura. Está diciendo, ¿sabes qué? Todo esto te ha pasado y es tu propia culpa. Perdiste tu alimentación, perdiste tus ganancias, perdiste tu casa, está en ruinas. Todo esto es culpa tuya porque tú eres el inicuo. Entonces el inicuo sí sufre. Tú eres el inicuo. Tú dices que el inicuo no sufre, tú eres el inicuo, por eso estás sufriendo. La teología torcida de Elifaz. Versículo 30 al 33. Dice, no escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas y con el aliento de su boca perecerá. No significa que le apestaba la boca, no es halitosis. Ok, no es halitosis ahí. 31 y 32 dice, no confíe el iluso en la vanidad porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo y sus renuevos no reverdecerán. ¿Qué dice el versículo 32? Habla de los hijos muertos de Job. Entonces le está diciendo, a ver Job, tú eres soberbio. Antes eras autosuficiente. Tu cara y tu gordura era mucha. Y con esa soberbia te paraste delante de Dios. Le exigiste en orgullo y soberbia. Encima de eso, a causa de eso, perdiste ese dinero, perdiste tu casa que antes habitabas, perdiste tus riquezas y hasta tus hijos los perdiste. Tus renuevos no reverdecerán. Ok, perdió todo. Y los versículos 34 y 35, hermanos, para darle fin a esto, versículos 34 y 35, especialmente el 35, le llama hipócrita. Dice el versículo 34 y 35, porque la congregación de los impíos será asolada. O sea, y obviamente está considerando que Job es el impío, y le dice que él ha sido asolado. Y fuego consumirá las tiendas de soborno. Entonces le está diciendo, no, tú eres inicuo y todo lo has perdido, y todo se ha incendiado, todo se ha consumido a causa de tu soberbia y tu autosuficiencia. Y dice el 35, concibieron dolor, dieron a luz iniquidad. Dice, ese es el problema, dieron a luz iniquidad. En otras palabras, él le ha dado puerta abierta a la iniquidad en su vida. Job, o sea, Elifaz refiriéndose a Job, le ha dado puerta abierta a lo que es la iniquidad. Y a causa de eso, sus entrañas también traman algo. Es decir, tú tramas algo, tú no eres verdadero, tú eres un hipócrita. Estás tramando cosas, de tu boca estás diciendo ciertas cosas, pero tu corazón está tramando otras porque le has dado puerta abierta a la iniquidad. Tú en efecto eres un hipócrita y por eso estás sufriendo lo que estás sufriendo. ¿Qué palabras tan duras? Elifaz le había dicho unos versículos antes que él estaba hablando con consuelo y palabras de amor. Si ustedes recuerdan, eso fue lo que Elifaz había mencionado. Pero claramente no le está hablando ni con palabras de consuelo ni con amor alguno. Nada más él cree que la filosofía que él está diciendo de su propia experiencia es verdad. Y que los padres y los abuelos, lo que ellos han enseñado, es verdad. No lo olvidemos. Aunque es cierto que nosotros amamos a nuestros padres y a nuestros abuelos, a nuestros ancestros,
esto no significa que ellos te hayan dicho la verdad. La mayoría de nuestros familiares y amigos, siendo que no tienen a Cristo como su Salvador personal, que son la mayoría, es imposible que ellos te puedan dar algún consejo o alguna verdad bíblica. Te van a dar filosofía de hombres, ciertamente. Y ellos creen que están en la razón, pero es porque ellos no escudriñan y no estudian la teología verdadera. No tome usted el testimonio empírico de nadie. Antes bien, estudie para saber si lo que esa persona le ha dicho es verdadero. Tome su consejo bíblico de personas como Lucas, que investigaron e indagaron, cuya teología era correcta, o como la de Juan, que dijo: yo lo vi, yo lo toqué, yo lo escuché, y esto fue lo que él dijo. No se vaya con la finta de lo que la abuelita le dijo es verdad. Estudie por su cuenta, crezca, aprenda y vea qué es lo que Dios dijo del tema. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha dado. Señor, le damos gracias por su salvación redentora mediante su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque usted en su misericordia nos ha extendido esa gracia para que nosotros conozcamos a su Hijo Jesucristo y por medio de él que le conozcamos a usted, Padre. Gracias por habernos escogido, por habernos llamado, por habernos hecho parte de su familia y habernos adoptado dentro de esa familia. Señor, gracias le damos porque tenemos la palabra de Dios escrita y no necesitamos realmente de filosofías de hombres o verdades que me hayan dicho mis abuelitos según ellos, sino que mi única y verdadera verdad sea la que proviene por medio de su bendita palabra. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado. Le pedimos, Señor, que nos permita ir a nuestras casas con seguridad, si es su voluntad, Señor, y poder regresar esta tarde para poder seguir estudiando su hermosa y bendita palabra por medio del libro de los jueces. Gracias le damos por todo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.